Tira esta sesión que tenemos nosotros, una charla muy importante que tenemos el día de hoy. Para nosotros, realmente muy importante. Me presento, mi nombre es Elber Joffre Carvajal. Yo soy el director del convenio USTA y CONTEC, con nuestros dos posgrados de especialización y maestría en calidad, en asocio con ICONTEC. Mm, de verdad que les agradezco muchísimo por sacar de su tiempo, por escucharnos. Tenemos aquí una charla muy interesante el día de hoy, y ya vamos a pasar entonces a hacer una breve introducción. Les presento a Karen Gómez para que por favor nos haga la introducción. Karen, adelante. Muchísimas gracias, ingeniero Elber. Sean todos bienvenidos a esta sesión informativa y charla rápida Transformación Digital y Sistemas de Gestión de los posgrados del Convenio Universidad Santo Tomás y CONTEC, especialización en Dirección y Gestión de la Calidad y maestría en Calidad y Gestión Integral. Nuevamente les doy la calurosa bienvenida a este espacio. Vamos a dejar en este momento en el chat un link para que por favor registren su asistencia. Es importante para que, digamos que de manera posterior a este evento podamos compartirles las memorias del evento. Así que nuevamente bienvenidos. Actualmente, digamos que la dinámica social, económica, política del país, de las organizaciones, pues están enfrentando muchísimos desafíos. Y la academia como tal no es, digamos que se enfrenta a unos retos muy importantes y por eso están demandando las organizaciones profesionales que realmente se encuentren en la capacidad de hacer una sólida gestión de crisis, gestión del cambio, que aporten a la continuidad de los negocios mediante modelos sostenibles que aporten también a la sostenibilidad. Definitivamente nuestros programas de posgrados digamos que se postulan como una alternativa muy exitosa para un profesional. Definitivamente cursar un programa de posgrado actualmente es algo que apalanca el quehacer profesional y robustece el perfil profesional de una persona. Esta decisión es sumamente importante, es tan importante que se debe analizar a profundidad y por eso cobra una vital importancia el lugar donde se deben cursar estos programas de posgrados. Avanzamos, Dianita. Nuestra oferta académica está conformada por dos de las instituciones que tienen mayor reconocimiento y tradición en el país, como es la Universidad de Santo Tomás y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y CONTEC. Nos avala una experiencia y una amplia trayectoria de 26 años en el mercado. Al día de hoy tenemos más de 2.600 profesionales graduados, tanto de empresas del sector público como privado. En el marco de este convenio de cooperación académica tenemos dos programas de posgrados, una especialización en Dirección y Gestión de la Calidad y una maestría en Calidad y Gestión Integral. ¿A quién va dirigido nuestros posgrados, tanto la especialización como la maestría? A aquellos profesionales que se muestran interesados en adquirir alto valor organizacional, profesionales que deseen desarrollar habilidades y competencias directivas y gerenciales en sistemas de gestión y gestión integral, y como lo dije anteriormente, que quieran aportar definitivamente valor a las organizaciones en las que están trabajando o en las que esperan trabajar. ¿Avanzamos? Nuestros dos programas de posgrado son la especialización en Dirección y Gestión de la Calidad. Este programa tiene una duración de 1 año, es decir, 2 semestres académicos. Otorga una titulación como especialista en Dirección y Gestión de la Calidad. Otorga también un certificado como auditor interno en sistemas de gestión de la calidad, avalado por ICONTEC previo a la presentación y aprobación de un examen. ¿Qué ventaja tiene esta especialización en Dirección y Gestión de la Calidad frente a otras ofertas que existen en el mercado? Que esta especialización bajo la figura de homologación puede dar tránsito e ingreso a la maestría en Calidad y Gestión Integral, homologando el primer año de la maestría. Es decir, que para aquellos egresados de nuestra especialización en Dirección y Gestión de la Calidad
Bajo un estudio de homologación es posible que puedan homologar hasta el primer año de la maestría, ingresando a tercer semestre. Esta misma figura, digamos que esta misma figura y oferta se extiende a egresados de otras especializaciones con denominación similar a la nuestra, que provengan de otras instituciones de educación superior y que bajo ciertos requisitos de estudio de homologación también pueden homologar hasta el primer año de la maestría e ingresar posiblemente a tercer semestre. Nuestra maestría en calidad y gestión integral tiene una duración de 2 años, es decir, 4 semestres académicos. El ingreso a este programa puede ser por homologación a tercer semestre o como estudiante regular que ingresa a primer semestre. Nuestro programa específicamente otorga 2 títulos. El primer año otorga una titulación como especialista en dirección y gestión de la calidad y el segundo año otorga la titulación de magíster en calidad y gestión integral. También otorga certificaciones. El primer año otorga la certificación como auditor interno en sistemas de gestión de la calidad y el segundo año como auditor interno en sistemas integrados de gestión. Valga la aclaración que también, digamos, son avalados por ICONTEC, sujeto a la presentación y aprobación de un examen que realizamos. Avanzamos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un profesional al cursar un programa de posgrado con el convenio Universidad Santo Tomás y ICONTEC? La primera ventaja, desarrollo de capacidades y habilidades de dirección y gestión de la calidad y gestión integral. Efectivamente, los conocimientos que logran adquirir, las habilidades y las competencias le abre el panorama laboral y empresarial a un estudiante y futuro egresado de una manera muy grande. Por eso nuestros profesionales y nuestros egresados son muy demandados en el mercado. Existe una aplicabilidad rápida y directa de los conocimientos adquiridos mediante la realización de proyectos de investigación o proyectos de consultoría. Estos proyectos se seleccionan o los selecciona el participante de acuerdo a sus preferencias y a la proyección que tenga con el curso, ya sea de la especialización o de la maestría. Hay personas que definitivamente no, digamos que no tienen interés en construir un proyecto de investigación, entonces se van por un proyecto de consultoría que le permite al participante desarrollar habilidades y competencias para que en un futuro o de manera inmediata pueda fungir como consultor organizacional en sistemas de gestión. Digamos que estos proyectos de investigación, tanto de investigación como de consultoría, surgen de las necesidades puntuales que tienen las organizaciones en las cuales se encuentran vinculados nuestros estudiantes, relacionados obviamente en sistemas de gestión. Así que no solamente hay una aplicabilidad rápida y directa de todos los espacios académicos que conforman nuestro plan de estudios, sino que también existe un aporte directo al sector real. Nuestros profesionales son muy competitivos, pueden desarrollar un pensamiento estratégico, tener una visión realmente integral de la organización y como les decía, son reconocidos, digamos, en su mayoría porque aportan definitivamente valor organizacional a las áreas en las que se encuentran vinculados y obviamente eso repercute a la sostenibilidad y competitividad organizacional. Avanzamos. Actualmente la Universidad Santo Tomás, consciente pues de la situación en la que nos encontramos, ha generado una serie de incentivos y auxilios para todos los neotomasinos. Tenemos un 15% de descuento para pago total de la matrícula hasta el 25 de junio de 2021. Tenemos un 10% de descuento para pago total de la matrícula hasta el 30 de julio de 2021. Aquí también aplican aquellos créditos que se tramitan a través de ICETEX. Contamos con unas exenciones. Hay exención en todo lo que se relaciona con inscripciones del segundo semestre de 2021,
hay exención en todos los estudios de homologación y en todas las solicitudes de reintegros. Nosotros como convenio y como universidad tenemos unos sellos y certificados de calidad que avalan, valga la redundancia, la calidad del quehacer académico nuestro. Nuestros posgrados como tal están certificados en su sistema de gestión de la calidad por IRAM, que es un organismo internacional, y por ICUNET. No conozco otros programas de posgrados que tengan un sistema de gestión propio y que estén certificados con organismos internacionales. Esa es otra de las ventajas que tenemos nosotros, donde existen certificadores internacionales que dan garantía o que son garantes del quehacer académico nuestro. De igual manera, la Universidad Santo Tomás tiene una acreditación institucional de alta calidad multicampus. También cuenta con una acreditación institucional a nivel internacional y tiene 3 estrellas en el ranking universitario QS. Como se pueden dar cuenta, digamos que tanto al convenio como tal, a nuestros posgrados y por ende la universidad, nos gusta someternos, digamos, a la evaluación de pares nacionales, pares internacionales, que revisen cómo es que nosotros hacemos todo el lineamiento académico, el diseño de nuestros programas y que evidentemente pues estamos en consonancia con las exigencias de calidad, tanto nacionales como internacionales. Los dejo, esta presentación se las voy a compartir posteriormente. Dentro de esa diapositiva van a encontrar el link de inscripción a la Feria de Financiación de los Posgrados del Convenio Universidad USTE-CONTEC. Va a ser el próximo 17 de junio. Es la manera como nosotros encontramos, digamos, como para generar alternativas para apoyar a aquellas personas que deseen iniciar los posgrados con nosotros. Se va a presentar la oferta que tiene la universidad para crédito directo. También vamos a presentar los convenios que tenemos con entidades del sector bancario y también va a asistir una persona que es representante de ICETEX y que cuya oficina se encuentra directamente en la Universidad Santo Tomás, también para explicarles cómo es todo el proceso para la consecución de un crédito con ICETEX. Así que yo posteriormente les haré llegar todas las memorias del evento y aquellas personas que tengan interés en asistir a esta feria de financiación lo pueden hacer inscribiéndose en el link que les voy a dejar. Avanzamos. Para contactos, dudas, inquietudes, recuerden que mi nombre es Karen Gómez Beltrán, soy la coordinadora de mercadeo y matrículas del convenio USTE y CONTEC. Si desean asesoría virtual, si quieren aclarar dudas o inquietudes, pues con mucho gusto me pueden contactar al email o a los números que se encuentran ahí descritos. Quisiera saber si en este momento alguno de los participantes tiene alguna duda o inquietud respecto a los programas de posgrados que podamos resolver en este instante antes de darle paso a nuestro conferencista invitado. Perfecto. Muchísimas gracias. Sin mayor preámbulo, les presento a nuestro conferencista invitado, Fernando Prieto, consultor empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y que hoy nos acompaña y nos honra con su presencia con la charla rápida, transformación digital y sistemas de gestión, el papel de los sistemas de gestión en un entorno de cambio digital. Fernando, buenas tardes, bienvenido y el auditorio es tuyo. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Sí. Estamos oyendo bien. Listo, perfecto. ¿Y ahí ya están viendo mi pantalla? ¿La presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer estar acá. Gracias a la Universidad Santo Tomás, a ICONTEC, a Karen y a Elber por la invitación
a esta charla donde vamos a hablar de manera un poco rápida, obviamente, sobre todo lo que es el mundo también de la transformación digital, pero aterrizado también en lo que hoy son los sistemas de gestión y el impacto como tal que tienen. Eh, y ya al final pues tendremos obviamente el espacio de preguntas respectivas que puedan llegar a surgir. Entonces, pues iniciamos en forma. Hoy tenemos que tener claridad que cuando hablamos de todo el proceso a nivel de transformación digital en las organizaciones, y que es algo que está para cualquier tipo de organización, para cualquier tipo de empresa, no importa su tamaño, ha surgido una necesidad, una necesidad que se aceleró mucho más a raíz de la pandemia y de lo que sabemos que ha generado obviamente este cambio desde ya hace 14, 15 meses que inició a nivel país, ¿cierto? Pero que independientemente de eso, el mundo venía cambiando de forma acelerada. Se venía dando un giro importante, se venía avanzando de manera rápida, pero hay ciertas circunstancias como la pandemia que llevan obviamente a que el cambio cada vez sea mucho más rápido. Y hay muchas empresas que sencillamente les tocó acelerar, otras que se fueron quedando y otras que antes de pandemia sencillamente no lo consideraron importante, no venían desarrollando las acciones pertinentes y hoy sencillamente ya no están, ¿sí? Porque no fue de pronto que la pandemia acabó con ellas, sino que también tenemos que ser conscientes que en el mundo empresarial y obviamente a través de los directivos de las diferentes organizaciones, a veces se quedan en zonas de confort que no avanzan, que no van hacia un foco importante respecto a lo que necesitan mejorar y por más que de pronto a veces se cuentan con los recursos, a veces se cuenta con el tiempo y demás, no sacan provecho para hacer mejoras pertinentes. Y ya cuando se ve, y eso pasa mucho y le ha pasado a muchas empresas, que se quedan en su zona de confort, que no ven un poco más allá de lo que necesitaban y de los cambios que necesitan, pues ya después dejan de ser competitivas, dejan de generar valor, ¿sí? Y comienzan a convertirse en empresas que están obsoletas o empresas que no están al nivel de los servicios que se están prestando en la actualidad. Y eso es lo que ha venido pasando. Nos enfrentamos obviamente a una velocidad de cambio, a una velocidad de cambio que ha sido total, pero totalmente acelerada, como lo hemos obviamente venido hablando, ¿sí? Y vemos también que la evolución tecnológica, vemos obviamente lo que por allá en el año 2000 era ese Nokia 1100, a lo que ya hoy podemos hablar en el 2020, a lo que fue en el 2007 el lanzamiento del iPhone y todo lo que de ahí en adelante ha surgido a nivel de temas digitales, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando de Spotify, ya estamos hablando de Netflix, ya estamos hablando de las diferentes redes sociales y plataformas que hay, la democratización de la información con Google, etcétera. Pero todo eso ha llevado ¿qué? A cambios acelerados. Y eso, ¿qué es lo que podemos llegar a ver hoy día? Que lo diferencial en este momento es que estamos ante clientes totalmente digitales. Y si los clientes también son digitales, y me adelanto un poco lo que abordaremos ya más en materia posteriormente, las empresas también tienen que entender esa necesidad de ser digital y ofrecer y suplir las necesidades de sus clientes que son digitales. Porque hoy el cliente está siempre conectado, hoy cuenta con más de un dispositivo, ¿cierto? Hoy ya no solo es el smartphone, sino está obviamente su portátil, obviamente está su tablet en algunos casos, son demandantes de servicios digitales y la velocidad se ha venido dando, ¿sí? Lo que tardó la telefonía fija para alcanzar 100 millones de usuarios fue 75 años. Internet lo hizo en 16 años, WhatsApp lo hizo en 7 años y Pokémon Go lo hizo en 25 días. ¿Sí? Entonces, es algo que vemos obviamente que el cambio se viene dando, que las formas de hacer negocios también han venido cambiando, ¿sí? Y que las empresas en sus procesos y en la optimización de los mismos y automatización de muchos de ellos, también se dieron cuenta que tenían que hacer algunos cambios que les permitieran, obviamente, llegar a generar una mayor y una mejor, obviamente, que estructura. ¿Sí? Porque tenían que empezar a generar valor, porque ya el cliente también venía cambiando, las soluciones venían cambiando, el mercado viene cambiando, y no solo son los nuevos modelos de negocio que en la mayoría de los casos su base es digital, sino que va más allá donde estamos hablando ya
de lo que es este boom de transformación digital, pero esa transformación digital que hace parte obviamente de las necesidades de las empresas y que se complementa con todas las tecnologías de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, y que esas tecnologías de la cuarta revolución industrial sencillamente hoy estamos hablando de que ya muchas están consolidadas. Cloud desde hace mucho se consolidó, hay otras que están entrando y cogiendo mucho más fuerza y obviamente a raíz de la pandemia lo hizo pues todo el tema que venía cogiendo fuerza y venía siendo importante, todo el tema de la analítica de datos, del Big Data, ¿cierto? Internet de las cosas, ciberseguridad y muchas soluciones más, Machine Learning, inteligencia artificial, blockchain. Independientemente del sector, nos encontramos obviamente con diferentes necesidades y diferentes soluciones que pueden llegar a suplir unas necesidades determinadas. No estamos hablando de que porque sean las nuevas tecnologías, las empresas las tienen que implementar todas. No, cada tecnología va a tener una función y tiene una funcionalidad y un foco y obviamente algunas digamos que es más transversal como el tema de cloud, que hoy todas las empresas a raíz del teletrabajo y de todo lo que ha pasado durante el último año, pues les tocaba sí o sí, aunque no lo tuviesen como opción, estar obviamente hoy en la nube, pero independientemente de que hoy ya no lo estén y no necesiten de pronto todas, tienen que empezar a evaluar qué otras comienzan obviamente a generarle valor. Porque eso es lo que se ha venido presentando y ahí es donde tenemos que entender que no solo la transformación digital es hablar de tecnología. No se trata de añadir una capa digital al negocio, sino se trata de transformar el negocio a la luz de lo digital. Y es lo que hoy tienen que tener claro las empresas. Y un proceso de transformación digital es algo que abarca no solo a un departamento de TI, no solo a un departamento de gestión del cambio o a un departamento de innovación y sostenibilidad, sino que es algo que va desde arriba, desde la cabeza, desde la dirección, desde la junta directiva para las que apliquen, que tengan junta directiva, o desde las gerencias o directores que asumen obviamente estos cargos a nivel organizacional. Desde ahí es de donde se tiene que transmitir esa necesidad y ese apoyo al proceso de transformación. Muchas empresas se quieren transformar, pero no muchas lo logran porque no saben sensibilizar a sus trabajadores, porque sencillamente no saben trabajar, enviar el mensaje, dar el mensaje que se necesita. Aquí obviamente vemos que el cambio es necesario, pero es que el cambio también, si se hace de manera fortuita, lo que va a generar es que resistencia, ¿sí? Porque siempre va a haber gente que viene haciendo las cosas de una manera, se le dice que las tiene que hacer de otras y va a decir, no, no me interesa, ya estoy acostumbrado a hacerlo de otra manera, ¿sí? Y eso va a generar resistencia, pero sobre todo genera resistencia no cuando se avisa y se notifica, sino que, obviamente se da a conocer la justificación y por eso las organizaciones en todo esto ven también como una estrategia para la innovación y para el cambio, sino genera resistencia es cuando se impone, cuando al trabajador se le dice es que tiene que, ¿sí? Sin saber el fin de, ¿sí? Y eso es lo que pasa en muchas organizaciones. Y ahí es donde es importante que sensibilizar. Si yo quiero lograr transformar ese negocio a la luz de lo digital, tengo que poder transformar, obviamente, ¿a quién? A los trabajadores, tengo que poderlos sensibilizar y decirles, vea, es que lo vamos a hacer es por este fin, lo que vamos a implementar es porque beneficia a usted y de esa manera beneficia obviamente a la empresa. Si se logra la sensibilización, sencillamente la resistencia se reduce. Puede haber igual gente que comienza a seguir manteniéndose ahí como resistente al tema y que no quiere el tema porque vivimos obviamente y muchos trabajadores viven en lo que llamamos zonas de confort, que es la comodidad, el trabajo, la monotonía y muchos son felices así, por así decirlo, realizando siempre esa monotonía en su trabajo. Pero hoy el cambio es que, hoy el cambio es lo que comienza a generar valor, lo que hoy las organizaciones tienen que tener claro para poder llegar a qué, a avanzar. Y por eso Aaron Sundararajan, autor de la economía compartida, doctor inglés y docente e investigador de la Universidad de Nueva York, en su libro decía una frase muy cierta, y es que no importa si su negocio es del mundo digital o del mundo real, todo negocio está sujeto a una disrupción digital. Y la disrupción digital está desde diferentes áreas. La disrupción digital no solo meter un tema de marketing o redes sociales, como muchos piensan que era solo o que es solo lo que cubre,
No, va mucho más allá, va enfocado obviamente a los procesos y va mucho más enfocado obviamente a la generación de valor que se puede brindar, enfocado en quién, en el cliente, en lo que en lo que se puede llegar a necesitar y en lo que se puede llegar obviamente a mirar y analizar de que llegue a esa generación de valor. Vemos obviamente que una evolución a lo largo del tiempo, una evolución que ha sido que significativa, donde al inicio obviamente de los años 2000 hablábamos que todo el tema de tecnologías de la información venían siendo plataformas de crecimiento, de rentabilidad, que eran importantes, empezaron obviamente todo el tema, las empresas con sus páginas web y demás, pero todo eso comenzó a avanzar, ¿sí? Comenzó a consolidarse de una mejor forma y la tecnología comenzó a repuntar como un papel importante. Hoy tiene un protagonismo mucho más grande que años atrás por las circunstancias en las que estamos afrontando como tal a nivel mundial, ¿sí? Pero independientemente de eso venía generando ¿qué? Posibilitador de nuevas oportunidades, de nuevas capacidades empresariales, y las empresas creían y creen todavía, obviamente, en la tecnología. Algunas seguían siendo reacias, pero ya vemos el 2017, donde vemos, obviamente, más o menos que posibilitador de nuevos modelos de negocio. Muchas ya vemos a nivel Colombia y demás, muchas empresas que comienzan ¿qué? A desarrollar soluciones de base tecnológica y disruptivas. No solo lo que se logró en el 2008, 2009, cuando nació WhatsApp, cuando nació Airbnb, cuando nació Uber, sino que ya vemos que en el 2017 ya, vean, comienzan a salir muchas más soluciones y las empresas, no solo los emprendimientos que empezaron a surgir, sino también las empresas se comenzaron a dar cuenta, ¿sí? Que sencillamente su modelo también necesitaba de un componente que fuera ¿qué? Digital. Eso era algo que comenzaba a ser obviamente importante para las organizaciones y por eso comienzan a tener, oiga, estamos hablando hoy ya de 2021, pero desde el 2017 estamos obviamente tocando el tema y se toca a nivel internacional el tema a nivel de que hay que tener estrategias de transformación digital. Unos las contemplaban como algo importante, otros sencillamente no le daban esa importancia. Y eso llevaba a que con el paso del tiempo, cuando se presenta una situación, digamos, de imprevisto, como lo que generó la pandemia, porque nadie lo esperaba, ¿sí? Unas estuvieran preparadas, otras muy bien preparadas, pero otras sencillamente cero preparadas, ¿sí? Y eso lo vimos en diferentes ámbitos y en diferentes sectores. ¿Qué costó? Claro que les costó, pero tenían dos opciones, o adaptarse o llegar hasta ahí. Y unas, pese a que intentaron adaptarse, ya era tarde, porque lo que les decía al inicio, ya venían mal desde antes. La pandemia sencillamente fue el finiquito de un proceso que ellos venían sufriendo y sobrellevando por no avanzar, por no mirar las nuevas oportunidades que se estaban presentando, por no identificar y no meter un componente a nivel, obviamente, ¿de qué? De modelo digital. Todo eso comenzaba a ser ¿qué? Relevante dentro del proceso, pero muchas lo dejaron de lado y muchas no le dieron la importancia. Muchas organizaciones veían la tecnología como un gasto, más no como una inversión. Hoy, un año después, ustedes les preguntan a los gerentes de las empresas qué piensan de la inversión en tecnología, qué piensan de las inversiones, obviamente a nivel de innovación, de las innovaciones y capacitación, de las inversiones en capacitación, en temas de transformación digital. Y todas, obviamente, lo valoran. Hoy todas se dan cuenta que es importante, que es necesario, que ya pasó de ser una opción a ser, en otras palabras, una obligación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso nos ha llevado a eso. Hoy la tecnología por sí mismo no es por el verdadero disrupto, no es por lo que pueda llegar a ser disruptivo, sino que hoy las organizaciones tienen que centrarse muy bien en el cliente. Y muchas durante este tiempo y desde antes no habían pensado en lo que viene siendo en lo que viene siendo sus clientes, en lo que viene siendo su sector, en lo que viene siendo su foco de importancia, obviamente a quien le tienen que generar valor. Y no centrarse en el cliente es la mayor amenaza para cualquier negocio, pero aquí tenemos que tener una claridad y hago un alto en el camino acá, de que cuando hablamos de cliente, tenemos que hablar de cliente interno y externo. A veces nos centramos y las empresas solo se centran ¿qué? En el cliente externo. Ah, es a quien le tengo que generar valor. Pero al cliente interno no le doy ¿qué? Todas las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para
brindar ese valor necesario hacia afuera, eso que me hace diferenciar. Entonces, cuando hablamos de no centrarse en el cliente, a veces hacia afuera las empresas pueden estarlo haciendo bien, pero donde se quedan escasos de herramientas, de aspectos que comiencen a ser significativos, es obviamente donde internamente, con su propio equipo de trabajo. Y eso es lo que los comienza a, ¿qué? A frenar. Eso es lo que los comienza, obviamente, a que puedan llegar a consolidarse en un mercado, a seguir creciendo en un mercado. Entonces, la tecnología es importante, pero la tecnología no es todo. Y por eso ahorita ya, cuando entremos más en materia, les diré obviamente la importancia de lo que son esas dos palabras de transformación y de digitalización, porque a veces solo pensamos que es meterle tecnología al negocio, solo es invertir, es que hay que meterle 10 millones, hay que meterle 100 millones, hay que invertir 2.000 millones, no solo es mirar la cantidad, sino lo que me genera de valor, si en realidad estoy utilizando la tecnología adecuada. Muchas empresas han invertido en tecnología, pero en tecnología que no está alineada con su negocio, que no está alineada con su estrategia y que ha sido inversiones ahí sí perdidas, porque no están generando valor, porque no se evaluó bien la necesidad, porque no se identificó bien lo que se necesitaba. Entonces, ¿qué pasa? Hay que saber qué es lo que necesito, pero tengo que mirar que de adentro hacia afuera, qué debo trabajar y fortalecer internamente para también saber qué debo llevar hacia el cliente, hacia ese cliente final y centrarme en los clientes. Por eso descuidar al uno al otro también comienza a ser amenaza, porque a veces hacia afuera podemos estar muy bien, pero sabemos empresas que hacia afuera son muy fuertes, pero internamente, qué pena la palabra, pero para algunas aplica, son un desastre y son un desorden, ¿sí? Porque los procesos no se convierten en procesos, sino en reprocesos, porque los tiempos obviamente de respuesta son muy lentos, ¿cierto? Y dentro de la misma operación del día a día, se comienzan a generar obviamente unas brechas que comienzan a tener un impacto y que tarde o temprano el cliente final puede llegar a qué? A percibir, si no es que ya lo percibe. Entonces, por eso tengo que empezar obviamente a trabajar también desde dentro. Y ahí es donde sencillamente hoy las empresas tienen que mirar, oiga, estamos cambiando la velocidad que lo hace el mercado. Estamos innovando lo suficiente, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que podemos llegar a mejorar, cómo lo podemos llegar a hacer, cómo podemos obviamente llegar a generar ese cambio que sea significativo y que genere valor. Siempre buscar dentro de la estrategia, dentro del proceso, las llamadas victorias tempranas que nos van a llevar obviamente a aspectos de mejoramiento y de consolidación y demostrar que los resultados sí se pueden lograr, solo que los vamos logrando paso a paso. Entonces, ¿qué pasa? Se los decía hace un momento, la transformación digital ya no es una opción, es una necesidad y en algunos casos me atrevería a decir que ya es una obligación, porque es la única opción que les llega a quedar. O se transforman o hasta ahí llegan. Y vemos obviamente empresas, no voy a nombrar ahorita de pronto algunas por la pandemia, porque obviamente pues, lo que les decían, algunas fue el finiquito, pero desde tiempo atrás, empresas que tuvieron una proyección y que estaban viviendo un momento muy fuerte, pero no analizaron las tendencias del mercado, no miraron cómo se estaba dando en todo el proceso, no miraron qué eran lo que podía llegar a surgir y los avances que se podían llegar a dar. Y de ser la videotienda más grande del mundo, pasó a tener solo una tienda en el mundo hoy en día y es museo y estamos hablando de Blockbuster. Kodak también le pasó lo mismo. Fotojapón vemos cómo redujo sus locales, redujo su presencia a nivel nacional y regional porque se iba quedando en lo mismo y Kodak fue el que creó que la cámara digital y demás, pero nunca pensó que un smartphone iba a llegar a acabar con ellos. Y podemos ver que Yahoo también tomó malas decisiones y tuvo la oportunidad en el 98 de llegar obviamente a comprar a Google por $1 millón y no lo hizo, ¿sí? Y después Microsoft lo quería comprar por 46.000 millones de dólares y dijo, no, yo valgo mucho más que eso fue en el 2008. Y en el 2016, Verizon, otro gigante de la tecnología, lo compra por 4.200 millones de dólares. ¿Qué es plata? Sí, es mucha plata, ¿sí? Pero vean lo que pasó entre 2008 y 2016, prácticamente una depreciación del 11% anual y es una depreciación que se da en las empresas porque se quedan en zonas de confort, no miran aspectos obviamente a la mejora y al crecimiento, sino lo que pasó durante todo este tiempo fue un decrecimiento. Entonces, eso comienza a ser ¿qué? Muy importante. Y para dar el salto hacia lo digital, lo primero que se debe hacer es
planificar. Lo que no se planea no se puede controlar y esa planeación comienza a ser importante en todo, para cualquier proceso que se quieren realizar, gestión del cambio, transformación digital, innovación, lo que sea, es necesario la planificación. Es lo que me va a permitir hacer ese seguimiento y control para lograr los resultados y cumplir unos indicadores y unas metas al final, obviamente, de los proyectos o del tiempo que se tiene estimado que se va a realizar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, obviamente, de la tecnología, sí, la tecnología tiene un rol fundamental dentro del proceso. ¿Sí? Que va a ayudar obviamente a qué? Al mejoramiento, a la productividad, a la calidad de la industria, pero lo que se debe mirar también es que haya ¿qué? Creación por medio de la tecnología, creación de valor en que en los productos, en los servicios, pero también en los procesos. Hay muchas organizaciones que tienen productos ganadores, servicios ganadores, pero procesos engorrosos. ¿Por qué? Porque de pronto no han combinado, obviamente, de los temas a nivel de sistemas de gestión, los temas a nivel de tecnología que apoyen esos principales procesos, no han evaluado todos sus procesos y hay algunas que ni siquiera se dan cuenta que dentro de sus procesos tienen una cantidad exagerada de reprocesos y que hay que eliminar esos llamados desperdicios porque es algo que comienza a generar valor. Todas las organizaciones tienen procesos, claramente, pero más allá de eso es que se tengan los que van en la línea de lo que necesita la empresa y de lo que obviamente llega a aportar valor. Entonces, ¿qué pasa? Siempre se busca que se pueda mejorar la productividad y que se pueda llegar obviamente a una intervención en 4 áreas: talento humano, parte financiera, procesos y tecnología. ¿Sí? Lo externo, obviamente el entrenamiento del equipo de trabajo, seguir capacitando a los trabajadores es fundamental. Sensibilizar a los trabajadores por un proceso de cambio y transformación es algo demasiado importante, pero las empresas, listo, ahorita por pandemia dicen no hay presupuesto, ¿sí? Pero desde antes de pandemia también decían lo mismo. Queda dentro del presupuesto anual que hacen en octubre, noviembre de cada año, pero no queda en la ejecución del año siguiente, ¿sí? Porque si, ya cada vez dicen, es que no es importante, ¿sí? Y sí es importante que formar obviamente el trabajador, la parte financiera, analizarla, los procesos, mejorar ¿qué? La eficiencia de los procesos, qué puedo digitalizar y lo que puedo llegar también dentro de esa digitalización y automatización que me genera valor, cómo puedo invertir en tecnología que me ayude a qué? A mejorar no solo el área, sino los procesos a nivel de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Aunque los empresarios hoy en día consideren urgente o importante su proceso de transformación digital, ¿sí? Primero es necesario que intervenir en la transformación de las organizaciones para promover ese uso de herramientas que son ¿qué? Sofisticadas. Por eso se necesita una visión, una gobernanza, pero sobre todo un compromiso. Muchas empresas pueden tener la visión, pero de la visión a la acción falta. De la visión al compromiso, falta. De nada me sirve llegar a proyectar algo si no se trabaja y no hay un compromiso y una disciplina para lograr esos resultados, ¿sí? Entonces, el esfuerzo lleva a las organizaciones y a cualquier ser humano también, porque aplican en ambas vías, el esfuerzo genera resultados y los resultados se convierten en oportunidades. Asimismo, lo tienen que ver las organizaciones en cualquier proceso de cambio, en cualquier proceso de transformación, porque nos encontramos obviamente en situaciones que comienzan a ser una tranca para muchas empresas porque la visión está, pero la acción no está, el compromiso no está, es que vamos a hacer tal cosa. Y nos encontramos con jefes que son los jefes del mañana, que dicen, ah, eso lo hacemos mañana. Ah, sí, ahí hay un fallo, hay un error, pero eso lo dejamos para mañana. De mañana en mañana han pasado días, han pasado meses y han pasado hasta años y hoy la organización sigue teniendo fallas, hoy la organización sigue teniendo errores que impacta en sus resultados. Y después viene la pregunta, ¿por qué no hemos crecido? ¿Por qué no somos competitivos? Porque se identifican los errores, pero no se atacan. Se sabe a dónde se quiere llegar, pero no se trabaja y no se establece una hoja de ruta que me contribuya, obviamente, ¿a qué? A ese cambio y a esa transformación. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de todo lo que es el gobierno de la información, de todo lo que es la implementación, implantación, ¿cierto? De sistemas de control, de procesos y de tecnologías que lo que buscan es generar valor. Y aquí ya estamos hablando del valor, maximizar el valor de sus datos, porque hoy en día no solo la información que tienen las empresas, sino los datos que tienen y lo que puedo llegar a hacer con ellos. Y de esa misma manera llegar a qué? A reducir al mínimo
los riesgos y los costos asociados. Eso es lo que se busca, que se puedan minimizar riesgos, que se puedan minimizar costos, pero que se maximice no solo el valor de los datos, sino también el valor tanto al cliente interno como al cliente externo, ¿sí? Y esto lleva dentro de todos los procesos a nivel de las organizaciones a que nos encontramos con unas dificultades que vienen siendo añadidas. La complejidad documental, ¿cierto? ¿Por qué vemos un laberinto? ¿Cierto? Porque hay que empezar ese tema de liberar los datos de las aplicaciones para convertirlos en información que genere valor, porque hay dificultad para contextualizar la información, porque hoy el proceso de digitalización comienza a ser ¿qué? Muy importante, comienza a ser ¿qué? Muy relevante, el cumplimiento legal que se debe dar, la privacidad y la seguridad, y más adelante en un componente específico hablaremos de la parte de seguridad, que dentro de las normas ISO también está la ISO 27000, que aporta obviamente a esos procesos que se deben cumplir dentro de ese marco legal, la ley de protección de datos y demás que hoy se tienen que tener y los procesos que hoy tienen que tener en cuenta. Y les daré unas cifras de lo que dejó la pandemia a nivel de seguridad de la información. Entonces, la gestión del riesgo, la interoperabilidad, comienzan a haber unas dificultades, ¿sí? Y cuando hoy estamos hablando de transformación digital o digitalización, implica la desmaterialización total, es decir, todos sus procesos internos y externos, gestionando que las relaciones con los clientes y proveedores se debe llevar a esa gestión eficiente, apoyado que en diferentes soluciones tecnológicas, porque de esa manera puedo llegar a actuar de una manera que mucho más rápida. De esa manera puedo llegar a ahorrar costos, ¿sí? Porque el proceso y la tecnología me apoyan desde que estoy utilizando lo que me comienza a generar valor dentro de la empresa. La digitalización de la empresa concierne a todos los empleados, no es que pueda llegar a dejar a uno por fuera, todos. Y en un proceso de cambio y de transformación hay que tener algo claro, todos hacen parte de la solución. Yo no puedo excluir a uno, a todos los tengo que capacitar, a todos los tengo que sensibilizar. Por eso que las herramientas de su implantación deben ser simples, accesibles, y si hay herramientas nuevas, también los tengo que capacitar en esas nuevas herramientas o dar las pautas. Y hoy buscar herramientas que estén, obviamente, con soluciones que sean prácticas, con soluciones, obviamente, que estén disponibles para, obviamente, entorno de smartphone, de tablets y demás, ¿sí? Y que puedan, obviamente, generar ese valor. El modelo no digital es un rompecabezas y una pérdida de tiempo dentro de las organizaciones. Hoy ya manejar todo en tema a nivel de papel, ¿sí? Y si vemos algo grave, y aquí les pongo un ejemplo, todavía el tiempo obviamente me lo permite y vamos bien respecto también a lo que falta, ¿sí? Es la evidencia de todo lo que dejó la pandemia. Si bien, y pese a todo lo que ha pasado, ha generado un poco de inversión a las malas en el sector salud, también vemos que ha sido uno de los sectores que siempre venía siendo ¿qué? Uno de los más perjudicados, ¿sí? Y hoy, como hace un año y como hace muchos años, que ya se cuenta con tecnología y demás, vemos que las consultas de los médicos vienen siendo de 15 minutos, pero donde 10 minutos vienen siendo que el repaso de la historia clínica, ¿sí? Cuando todo podría llegar a estar ¿qué? Digitalizado, cuando todo podría estar en un sistema integrado y que solo con su número de cédula pudiese que llegar a consultar, que ya obviamente algunas entidades prestadoras de servicios ya del carácter privado sobre todo han hecho esas implementaciones, sí, pero estamos hablando que el sistema no es que integral, no es único como debería ser, que si se enferma en Santa Marta, en San Andrés, en Medellín o en Bogotá y resida en Ibagué, independientemente de donde sea, solo con su cédula ya supieran todo su historial clínico. No ha pasado, ¿sí? Y eso se convierte en una pérdida de tiempo y sobre todo porque muchas en este sector almacenan gran cantidad de ¿qué? De papel. ¿Por qué? No, es que no hay recursos. ¿Por qué? No, es que no se puede. No se cuentan con las herramientas, no se ha capacitado, no hay la inversión en tecnología, no se hizo el backup, porque también vienen a veces temas de seguridad de la información. Entonces, todo eso comienza a ser ¿qué? Importante y relevante. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando empezamos a ver los procesos, todo comienza a ser, hay mucha información y comienza a ser un desorden. Y más cuando estamos hablando en contextos multicentros de diferentes empresas donde hay un desorden en cada una de sus sucursales, entonces todo comienza a ser ese rompecabezas que lleva
a una dedicación de ¿qué? De tiempo. A veces las consultorías de este tipo, también por la distribución y el desorden que tienen las empresas, uno dice, los empresarios dicen, uy, pero se elevó mucho el costo. Pero es que también estoy ayudando a organizar la casa por los procesos y lo que les llevo también es a que implemente una solución tecnológica que lleve a esa generación de valor. Entonces, ¿qué es lo que deben empezar a hacer las organizaciones? Deben tener criterios de seleccionar que una solución digital, el privilegiar una solución que sea configurable y adaptable a las necesidades de la organización, a las necesidades de sus trabajadores, de los equipos y de las capacidades con las que cuentan estos equipos. La solución digital será utilizada que a diario por los empleados, porque es algo que ya es del día a día. La tecnología está, es obviamente ¿para qué? Para apoyar. Estamos hablando de que debe que verificar que la solución vaya a ser compatible desde cualquier tipo de dispositivo. ¿Por qué? Porque tengo usuarios que tienen iPhone, tengo usuarios que tienen Android, ¿cierto? Tengo usuarios que van a trabajar ahorita desde la casa con tableta, otros que van a trabajar sencillamente desde su portátil, otros que también en un momento que se tienen que retirar lo puedan llegar a hacer desde su dispositivo móvil. Tengo que llegar a generar esa adaptación, esa facilidad y esa interoperabilidad que hoy me genera. Que eso no sea también que una tranca y es algo que ya dentro del diseño de lo que quiero alcanzar se puede llegar a lograr. Que hay que privilegiar las soluciones accesibles desde obviamente cualquier navegador, ¿cierto? Que sean compatibles, que sean fáciles, amigables. Eso es parte de lo que tienen que tener. Y que hay muchas soluciones que están obviamente hoy ya para las organizaciones a un costo bajo, que se debe verificar obviamente que la compatibilidad de estas soluciones con las últimas tecnologías, con todo lo que llegue a generar valor, oye, comprar e invertir en algo que no esté obsoleto, sino que me llegue a ser útil. Y obviamente también el modo offline. ¿Por qué? Porque sabemos que durante la pandemia también todo el tema de conexión a internet en algunos casos se ha vuelto inestable y demás, ¿sí? Entonces, el trabajador pues va a trabajar en modo offline o se quedó sin internet media hora o se fue la luz y sencillamente pues puede seguir trabajando en su equipo porque cuenta con carga, pero cuando ya vuelve a lograr que conectividad con el sistema y la plataforma, ¡pum!, actualiza todo lo que viene trabajando. No se pierde el tiempo, no se pierde la información, que es lo que a veces pasa dentro de los métodos tradicionales. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a que hay una explotación y debe haber una explotación y una gestión de los datos digitales, que la digitalización de los procesos como tal tienen que tener un impacto importante dentro de los gestores documentales que hoy tienen que existir dentro de las empresas, ¿sí? Para poder explotar y analizar mejor ese flujo de datos, esos workflow que hoy manejan las empresas que deberían manejar para saber cómo están en procesos, saber a quién obviamente se le puede dar diferentes roles que comienzan a ser importantes y que comienzan a ser relevantes. Todo eso comienza a ser importante dentro del proceso organizacional y dentro del proceso de transformación, porque los procesos están, porque cada uno comienza obviamente a aportar de una manera significativa y estamos hablando de formularios digitales en lugar de formatos ¿de qué? De papel tradicionales que se pueden perder, que se pueden obviamente extraviar, dañar, mojar, etcétera. Entonces, formularios inteligentes, ya se tiene obviamente performance, se tiene obviamente ya la plantilla, lo que sea, y comienza obviamente a aplicarse en las necesidades que se tienen. Y se ahorra tiempo y queda todo que digital. Cuando está digital, también se le puede enviar al cliente y decirle, vea, esto fue lo que usted diligenció, ¿sí? O se le comparte. Cuando es manual, a veces, le envío el escáner, pero no es lo mismo, ¿sí? O a veces ni siquiera lo envían. Entonces no queda esa comunicación como tal completamente en doble vía. Hoy se debe llegar a ese enlace con los programas administrativos y de gestión. Todo este proceso dentro de la parte de los sistemas que manejan las organizaciones, de esos sistemas integrados de gestión, de cada uno, independientemente del foco, cada empresa debe tener un control total sobre sus datos. Hoy lo que mueve el mundo son los datos. Hoy lo que las empresas dicen, no, es que mi activo más importante se llama información, ¿sí? Y muchos dicen, es que el que tiene la información tiene el poder. No, el que tiene la información no tiene el poder, porque la información, si usted no la potencializa y comienza a hacer una analítica fuerte de lo que ya genera la información, que son datos, no le está sacando el mayor provecho. Entonces, muchas organizaciones tienen grandes volúmenes de información,
pero no han hecho ni siquiera una analítica mínima para saber y tomar decisiones, ¿sí? Mínima, para ofertar productos. Hay muchos que tienen mucha información, pero no la han potencializado, ¿sí? Y por eso todos los programas, todo lo que se pueda llegar a enlazar, que quede que transversal dentro de toda la organización, que esté obviamente integrado dentro de todo el sistema para esa explotación que se requiere. Se debe manejar un control de qué? De los flujos de trabajo de los usuarios digitales, ¿sí? Para todo el proceso, para la adopción obviamente a nivel de los usuarios, que se pueda llegar a hacer que ese seguimiento y ese flujo que comienza a ser bastante importante y bastante relevante. Entonces, alojamiento y evolución de las aplicaciones, ¿sí? Ya es que todo que esté en la nube. ¿Para qué invertir en equipos, obviamente, que me ocupan espacio, que me generan, obviamente, un consumo de energía y otros gastos adicionales, un mantenimiento? Si todo está en la nube y hay proveedores que me dan que esa garantía. Entonces, ya nos encontramos con que es esencial, obviamente, para la empresa tener esa vigilancia extrema, ¿cierto? Que el centro de datos se convierte en algo estratégico, que debe ser altamente seguro, y ahorita tocaremos el componente de seguridad, ¿sí? Porque es parte de lo que requieren las organizaciones. Por eso que un plan de seguridad que digital. Una vez que un proceso operativo ha sido digitalizado, los empleados son fuertemente frenados en sus actividades cotidianas. Cuántas empresas nunca, y que ustedes conozcan, nunca han bloqueado qué? Ni siquiera algo básico, bloqueo de puertos en su momento, porque ya no se utiliza mucho, bloqueo de puertos de USB, bloqueo de correos a correos que no sean corporativos, ¿sí? Es decir, dominio Gmail, Hotmail, Yahoo y todos ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden sacar, ¿qué? Información. Y a muchas empresas le han sacado, ¿qué? Mucha información. Si la pandemia impactó en algo y si comenzó a ser la tormenta perfecta, sobre todo para los hackers y demás, estamos hablando que fue que en la parte de seguridad, estamos hablando que los ataques aumentaron en un 450%. Estamos hablando que para que una empresa se dé cuenta que fue atacada, tarda 256 días en identificar el ataque. 256 días. E imagínense cuánto puede llegar a tardar si no tiene ni siquiera las mínimas políticas a nivel de seguridad o el mínimo cuidado a nivel de seguridad. Dicen que la información es su activo más importante, no la protegen. Ese es el mundo en el que vivimos. Muchos dicen, es que la información es lo más importante, es que la información está por encima del recurso humano. No lo comparto, pero para muchas empresas está ahí, porque sencillamente el recurso humano es fundamental, porque a través de él gestiono toda la información que me genera valor y que hace fuerte también a la organización. Pero sencillamente ellos dicen, no, es que la información es lo más importante. Y si es lo más importante, ¿por qué no la protege? ¿Por qué no la asegura? Uy, hacer backups, no, ¿para qué eso? Tener que pagar por eso, no, ay, que hay que invertir en antivirus, que hay que invertir en pólizas, no, ¿por qué lo debo hacer? Hoy deben invertir mucho más en todo lo que es esto, porque fue lo que aceleró todo el proceso, ¿sí? Los ataques fueron cada vez que mucho más grandes. En 35 segundos, un hacker puede estar robando 100 millones de pesos a una empresa muy grande. Y estamos hablando que todas las universidades en Colombia fueron atacadas, que muchas empresas, incluyendo Telefónica, que fue una de las que lo hizo público, aunque ofrece este tipo de servicios, lo hizo público. Fuimos atacados, ¿sí? Todas, nadie se salva. Y obviamente que a través de las plataformas de videoconferencia, Zoom sufrió muchos ataques de seguridad y demás. Entonces, miren lo que ha pasado en otros entornos y miren lo que puede llegar a pasar a la empresa. Ninguna empresa estaba preparada para llegar obviamente a un nivel tan rápido de teletrabajo. Estamos hablando que la transformación digital se aceleró en este año, lo que se debería haber logrado de aquí a 5 años. Lo que estaba proyectado a 2025 se logró en el último año por algo llamado pandemia. Y es lo que muchos dicen, lo que logró la transformación digital en mi empresa fue la pandemia, ¿sí? Y estamos hablando que solo 1 de cada 5 empresas estaban preparadas para el teletrabajo porque ya algunas de esas 1 de cada 5, algunas venían con un día
a la semana de teletrabajo para ciertos trabajadores y ciertos cargos, y otras con 2, y otras que ya lo venían con un plan 3x2, 3 días de teletrabajo, 2 en oficina. Pero como no estaban preparadas para salir, para proteger los equipos y su información, fueron atacadas. Por eso fue la tormenta perfecta, fue el ataque, fue el miedo, fue el temor, y muchas perdieron información y otras tuvieron pérdidas más grandes. Entonces, por eso la seguridad comienza a ser importante. Por eso hay que gestionar la estrategia desde la parte de la Dirección General por lo Digital. La cabeza de la organización tiene que apoyar esta parte. Se hace en torno, obviamente, al modelo de negocio, a la organización del trabajo, lo que quiero llegar, obviamente, a lograr y alcanzar. Hay que lograr una digitalización de procesos específicos y obviamente ya hoy en torno a un tema de metodología ágil. Hoy las metodologías ágiles juegan un papel importante. Eliminar los procesos que son innecesarios, pero ir avanzando en lograr esas victorias tempranas, ir mostrando resultados al cliente. No es como antes, sí, yo le entrego su proyecto en 6 meses. No, venga, estoy co-creando una comunicación más fluida con el cliente, más cercana, y fuera de eso, resultados también más rápidos, que vaya viendo la evolución, ¿sí? Y hacia allá es hacia donde tienen que empezar a mirar. Entonces, todo esto nos lleva a que la transformación digital implícita en las normas ISO lleva a que abarca todos los pilares sobre los que reposa la empresa. La empresa quiere calidad, la empresa mira obviamente sus políticas de todo lo que es el HSQ, ¿cierto? La parte medioambiental, la parte de seguridad y salud en el trabajo, la parte de calidad, la parte de seguridad, todo lo analiza, todo lo mira, pero la transformación abarca todo eso y se deben trabajar y buscar las herramientas que ayuden a digitalizar y aplicar esos procesos de manera eficiente para seguir optimizando tiempos, que esto es también algo de lo que nos habla también la norma, de que todo comience a estar organizado. Entonces, ya algunas conclusiones para cerrar. En la era digital, todas las organizaciones van a alcanzar el éxito cuando conocen y comprenden el potencial y la importancia de los datos. Hoy los datos comienzan a ser importantes, porque a través de los datos voy a generar valor. A través de los datos puedo llegar a tomar decisiones mucho más rápido. Pero ¿cómo puedo llegar a tener esos datos si mi información y mis procesos comienzan a estar un poco desorganizados? ¿Sí? Si lo veíamos como al inicio, que es ese modelo no digital que se convierte en un rompecabezas. ¿Cómo voy a generar valor? Entonces, hacia allá es hacia donde hay que mirar ese potencial. Mejora continua es mejor que perfección retrasada. Y eso ustedes que han trabajado también ya en temas de calidad lo conocen, ¿sí? El ciclo de Deming, todo lo que nos abarca, y que ese ciclo de Deming aplica para diferentes sectores y en diferentes ámbitos, porque es mejor todo un proceso de mejoramiento continuo que la perfección retrasada. ¿Qué es la perfección retrasada? Lo que les decía de ese jefe del mañana. Eso lo hacemos mañana, lo dejamos para mañana, comienzan a acumular y después es una serie de problemas que ni se acuerdan de todo lo que tenían que solucionar. Pero si voy identificando, si voy tomando esas lecciones aprendidas y voy haciendo correctivos, los resultados obviamente los voy viendo. Y finalmente tener algo muy claro, que la estrategia es intención, pero la cultura es hábito. Para cualquier organización puede llegar a ser muy fácil definir en un documento: esta es mi estrategia, este es mi plan de transformación, y llegar hasta ahí. Para muchos puede llegar a ser fácil eso, y para todos es fácil. Tengo la estrategia. De nada me sirve la estrategia si no la implemento. La estrategia, qué pena que lo diga, pero la estrategia en muchos casos se convierte en papel, mientras que la cultura es hábito. La cultura me lleva, obviamente, a tomar decisiones y a que toda una organización siga un proceso hacia el cambio y hacia la innovación y hacia la transformación, porque cuando ya logro una cultura es porque cuando ya he sensibilizado a mi equipo de trabajo de que lo que estoy haciendo tiene un objetivo que nos va a generar valor a todos, porque todos son parte de la solución. Entonces, todo esto tenerlo muy claro dentro de la aplicación, cuando obviamente estamos hoy en toda la era de la transformación, en toda la era de la digitalización, pero donde también las organizaciones tienen que tomar decisiones y tienen obviamente que contar con las herramientas adecuadas para optimizar sus tiempos, ¿cierto? Para optimizar los procesos que son necesarios, porque hay algunos que también se deben corregir, ¿sí? Otros procesos que de pronto no, con los que no se cuentan y que se tienen que empezar a trabajar,
pero que todo lleve a un orden para generar un valor, que es lo que hoy se necesita y es lo que hoy está demandando el mercado, porque hay algo que se les olvida a los empresarios y es que hoy el cliente no solo es más digital, sino que el cliente hoy en día es más exigente, porque la digitalización nos llevó a un nivel de competitividad superior y por ende a un nivel de exigencia mayor por parte del cliente, porque la oferta también comienza a ser mayor en un entorno también hacia donde vamos a nivel de la globalización. Esto era lo que tenía para ustedes. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Ingeniero Fernando, muchísimas gracias, muy amable, muy interesante todos estos temas, todas las inquietudes que nos deja. Yo no sé si hay alguna pregunta de alguien acá en el panel para que por favor nos cuente si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto podamos responderla. Si no, bueno, creo que sí hay, déjame un momento, yo no he visto acá, no. Si no, una pregunta, ingeniero, si alguien quisiera implementar, bueno, entrar ya en la era digital, en la era de, ¿por dónde deberíamos comenzar? ¿Usted qué recomendación nos daría? ¿Cómo sería el camino de entrada y cuál sería pues como la lógica? El paso principal está obviamente por analizar, ¿sí? Analizar como tal eh, todo un proceso de identificación de las necesidades actuales, la situación actual, de cómo parten muchos procesos de planeación estratégica, de cómo parten muchos procesos, porque todo este proceso de transformación, como se los decía, siempre lo relacioné con la estrategia. La transformación es el componente humano y la digitalización es el componente tecnológico. Yo tengo que llegar a integrar los dos y tengo que empezar a identificar dónde están los problemas. Pero como es un proceso que se complementa, tengo que identificar primero la necesidad hacia donde lo voy a proyectar y hacia donde voy a sacar obviamente ese valor, pero trabajando primero que sensibilizando al trabajador. Si yo no sensibilizo al trabajador, esto que implemente a nivel digital no va a llegar a una generación de valor significativa, porque muchos van a decir, eso no sirve para nada. Cuando yo sensibilizo, minimizo la resistencia, inicio todo un proceso de cambio, voy mostrando los resultados y lo que les decía, las llamadas victorias tempranas, que comienza a que este proceso de digitalización comience a una generación de valor. Y esa generación de valor comienza a que la gente identifique, los mismos trabajadores dicen, uy, qué maravilla lo que estamos haciendo. Uy, todo esto está obviamente que cambiando de manera rápida, digamos, en algunos casos se puede decir que rápida, asombrosa, podrían llegar a decir otros, o cuánto necesitábamos esto dentro de las empresas, pero siempre es partir, obviamente, de la situación hacia, obviamente, identificar el objetivo y a partir de ahí marcar la ruta, pero donde el paso fundamental, a partir de que se identifica la necesidad, siempre viene ese proceso de sensibilización, porque cuando sensibilizo, estoy llevando e invitando a la visión de lo que quiero hacer, de lo que quiero lograr, pero también generando con lo que cerraba ahorita en la última frase, de lograr esa cultura, que la cultura ya es algo que se vuelve hábito. Entonces, eso comienza a generar un valor significativo. Y ahora están preguntando que si la Cámara de Comercio de Bogotá tiene programas de emprendimiento que nazcan 4.0 digitales. La Cámara de Comercio, programas de emprendimiento. Bueno, a través de Bogotá Emprende hay muchos aspectos que vienen apoyando. Ahorita a través de la pandemia también vienen otros aspectos importantes que están dentro de todo el tema de las nuevas startups y demás. No sé como tal el nombre obviamente específico porque en realidad es dentro de soy consultor externo como tal de Cámara de Comercio y dentro de lo que conozco a través de Bogotá Emprende han apoyado muchos emprendimientos, ¿sí? A través de Bogotá Emprende, uno que no es digital, pero que conocen y que tuvo su impacto es Cosechas, que todos sabemos qué es, pero dentro de la parte digital, todo este tema a nivel de la pandemia ha llevado también a esas capacitaciones y en emprendimientos, obviamente, hacia la digitalización. De hecho, cualquier empresa, eso sí te lo puedo decir, porque dentro de las asesorías que realizo allí están enfocadas es para las empresas como tal del sector TI, y que hoy estamos hablando de que sector TI hace parte también de empresas que tienen una base tecnológica en sí, porque requieren obviamente el acompañamiento. Entonces estamos hablando, obviamente, de que esos programas de emprendimiento, por más que tú tengas ya la idea que registres obviamente la empresa, lo que sí viene, tiene como tal la cámara
es un tema de que te brinda unas asesorías en todo el proceso, en el proceso que necesites a nivel de tu emprendimiento, de la empresa. Y hay muchas empresas que están registradas, desconocen o por más que conozcan, no le sacan provecho en realidad. ¿Sí? Y te lo digo ya desde dentro porque he dado también muchas capacitaciones en el tema, muchas asesorías y a veces solo tengo asignadas 7, 10 empresas, ¿sí? Y es algo que no comienza a llegar a una generación como tal de provecho por parte de los empresarios, pero sí comienzan obviamente a tener el acompañamiento, pero los programas es algo que sé que están trabajando en ellos y también a través de otros entes puedes mirar también financiación, lo que es Impulsa, Mintic, lo que es Secretaría de Desarrollo Económico, que también están impulsando esas iniciativas. Entonces puedes mirar un panorama también muy amplio allí. Por aquí está Ricardo José Solano. Pregunta, cuando la administración de la información de carácter laboral se manipula en herramientas corporativas de complemento como OneDrive, SharePoint, etcétera, ¿cómo se puede controlar el ingreso a la información de dispositivos no organizacionales, celulares, computadores personales, etcétera? No, es algo que se debería tener el control y la autorización, obviamente, del departamento TI para que tuviesen el acceso y también la configuración con todos los procesos, los protocolos a nivel de seguridad. ¿Sí se puede llegar a tener un control? Sí, claro, pero ahorita ¿qué pasa? La pandemia, como todo fue rápido, hizo que todo eso quedara de una manera abierta. Entonces tú accedes desde el celular y de pronto desde la organización no están teniendo como tal el control. Pero si el departamento es consciente de cumplir con todas las políticas, obviamente se requieren unos datos de los equipos, obviamente adicionales, ¿cierto? De esos equipos que tú estás nombrando, celular, tablets, computadores personales, para que pudieran acceder. O también, al contrario, ¿sí? Que no sea abierto, sino que se restrinja y que como se restringe desde un dispositivo que no está contemplado, pues tenga que hacer la solicitud formal. Es una de las formas como se puede llegar a manejar. Vale, muchísimas gracias. Bueno, si hay más preguntas, más inquietudes, con mucho gusto estamos aquí dispuestos a pasárselas al ingeniero Fernando. Bueno, hay un dato aquí que quiero como comentarlo para complementar, ingeniero. Yo creo que ya ese tema de todo lo que estamos hablando de la virtualidad, todo el tema de la nube, todo el tema de machine learning, bueno, muchos elementos que son nuevos, que en teoría son nuevos, pero que realmente llevan un tiempo trabajándose, se han metido en todos lados, ¿no? Inclusive lo que uno no pensaba, por ejemplo, en el derecho, uno dice, no, pues el derecho es que las normas, las leyes, todo es como tan subjetivo, pero realmente ya, inclusive en eso, lo que entiendo, por ejemplo, es que ya cuando se quiere buscar alguna ley, alguna norma o alguna cosa, ya existen buscadores especiales para eso, especializados en eso, que simplemente le filtran la información, se le entregan, no tienen que aprender todas las leyes de memoria, no tienen que hacer, bueno, una cantidad de cosas, e inclusive en algunas partes están intentando ya sacar sentencias o sacar inclusive algunos temas de decisiones ya por utilizando inteligencia artificial, ¿no? En ese tipo de cosas. Dentro de todas estas soluciones que planteas, hoy se puede llegar obviamente a implementar cualquier tipo de tecnología como tal, ¿sí? Las organizaciones tienen que mirar en realidad, y era parte de lo que les decía, eh, que está alineado con su foco de negocio, con su core de negocio. ¿Por qué? Porque nos encontramos que muchas organizaciones hoy están invirtiendo en tecnología, pero solo por invertir o por decir estoy gastando el rubro o el presupuesto sin mirar si en realidad genera valor. Veíamos la pandemia, ¿cierto? Y nos encontramos que muchas empresas sí contaban con herramientas, pero los trabajadores lo desconocían, ¿sí? Entonces era que inversión que estaba obviamente allí perdida. Entonces, hoy más que mirar el tema de lo que hablas a nivel de inteligencia artificial, son soluciones que aportan obviamente a los sistemas de calidad, porque ya es tener un chatbot y poder dar respuesta de manera rápida, canales también a través de WhatsApp y todos estos procesos, machine learning y demás que vienen utilizando parte de lo que nombrabas dentro de este componente, viene siendo importante. Y que dentro de todo eso siempre vaya acompañado, y ya hoy en la implementación de cualquier tecnología,
poder llegar a tener claro todo el componente de la parte de seguridad de la información y de ciberseguridad, porque hoy ya no solo es seguridad de la información en los procesos, sino la parte de ciberseguridad por todo lo que se va presentando. No sé si doy respuesta. Sí, perfecto, no, perfecto, me parece muy bien. Listo, Fernando, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Yo creo que ya casi vamos cerrando la jornada. Le recomendamos, por favor, diligenciar sus datos en el link que les enviamos, que envió Leonor Zabaleta. Por favor, Leonor, si lo puedes colocar nuevamente, te lo agradecería, para que diligencien sus datos para cualquier información. Ahí estamos enviando información, también avisando sobre las próximas charlas que tendremos en estos y otros temas diferentes que vemos que enriquecen bastante a nuestros estudiantes, a las personas interesadas, bueno, en fin, a muchos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Yo creo que no hay más preguntas, señor Fernando. Le agradezco su colaboración. Creo que fue muy interesante para todos. Aprendimos bastante de su conferencia y nos estamos viendo en una próxima oportunidad con usted y con todos los asistentes a esta conferencia. Muchísimas gracias. Claro que sí. Elber, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Un placer haber podido acompañarlos en la tarde de hoy. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias, saludos.